Padre mío bendito, gracias por un día más de vida y porque nos permites estar aquí. Y ahora después de música cuyo propósito es alabar tu nombre, agradecimiento, solicitudes de oración y toda esta plática que estamos teniendo, pues nos disponemos ahora a estudiar de tu palabra. Y te pido que hoy que Gina va a ser la encargada de traernos y enseñarnos tu palabra, que por favor la bendigas con palabras que vengan de ti y a todos nos ayudes a tener buena conexión, muy buena atención para poder aprender las lecciones que tú quieres transmitirnos a cada uno de nosotros el día de hoy. Ponemos en tus manos este espacio para que tú seas el protagonista. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, gracias, Peter. Bueno, hoy vamos a ver Génesis capítulo 6. Entonces, ya comparto pantalla. Creo que se está trabando. ¿Se está trabando? No, El video un poquito, pero te escuchamos bien. Ok, voy a apagar mi cámara mientras se estabiliza un poquito la internet. ¿Ya pueden ver mi pantalla? sí, Gina. Sí, ya se ve. Listo. Gracias. Listo. Entonces, hoy vamos a seguir viendo nuestra serie de Dora verso por verso. Y hoy nos toca el capítulo 6 de Génesis. Em, ¿Alguien me podría hacer un breve repaso de que vimos la clase pasada? ¿De cuál fue lo que vimos en capítulo 5? ¿Quién se acuerda? Pues vimos, creo que Caín y Abel y la descendencia de Adán hasta Noé. Ajá, muy bien. ¿Y en la descendencia de Adán, qué fue lo que aprendimos de los nombres? Pues que todos hacen referencia a Yeshua. ¿Alguien se acuerda? Ok, muy bien. Que todos los nombres traían un significado y pues conformaban una frase que apuntaban hacia el Mesías, hacia Yeshua. Y veíamos que pues en la genealogía estaba Noé, que quiere decir descanso o reposo, que es el último de la genealogía. Entonces vamos a ver entonces la historia de Noé, o bueno, antes de lo que Noé, qué era lo que estaba pasando. No sé si alguien me ayuda a leer Génesis, entonces capítulo 6 del versículo 1 al 4, por favor. Eh, a ver, Charlene, Angeline, ¿están por ahí? Sí, Bueno, Isaac Calera, ¿quieres leer? Dale. Ver, ya ahorita te digo a Sharian, pero pues Isaac levantó la mano, entonces si quieres Isaac y luego Sharian y Jenny me ayudan con el pasaje. Dale, Isaac. Ok, esperen, es que mi hermanita se toca el piano. Ok, Génesis 1. No te escuché. Allá, dale. Aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quién Listo, no se Isaac. oye? Gracias. ¿Me escuchan? Es que se me va el audio. ¿Ahí me están escuchando? Llama Gina. ¿Ya? Sí.
Listo, voy a mantener mi cámara apagada porque está como fallando el internet. Entonces, gracias Isaac por leer. Entonces podemos ver en el versículo 1 que empieza diciendo que cuando empezaron los hombres a llenar la tierra, a multiplicarse, les nacieron hijas, o sea, hijas de hombres, normal. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Entonces, los hijos de Dios, esta frase en hebreo es Bnei Elohim. Y esta frase se nombra también en Job, capítulo 1 versículo 6. Entonces, Gerard, habías levantado la mano. ¿Quieres, me Sí, ayudas a leer, por favor? El Job, capítulo 1 versículo 6. voy. Listo. Entonces, mientras que Gerard lo buscas, entonces estos hijos de Dios, pues hace referencia más explícitamente a ángeles. Entonces dice que los ángeles o los que ángeles, pero no ángeles, digamos, de los buenos, sino de los ángeles caídos que se rebelaron contra el Eterno, vieron a estas hijas de los hombres. Entonces le parecieron atractivas y estos fueron y pues hicieron como, bueno, se unieron a ellas y engendraron eh, hijos, pero pues no era cualquier clase de hijos, sino que, como dice en el versículo 4 eran gigantes que habitaban en la tierra, eran hombres gigantes, grandotes, mejor dicho, eran de otro estilo, que eran más fuertes. Eh, ya lo tienes, dale, Gerard. Ok, Ya tienes un capítulo 1 versículo 6. voy. No. Listo. Un día vinieron a presentarse delante de Adonai los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Gracias, Gerard. Listo. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, en el capítulo 1 de Job, era cuando se presentaron los hijos de Dios, o sea, ¿quiénes? Los ángeles, y pues a rendirle cuentas al Eterno. Y dentro de esos estaba también Satanás. Entonces, Satanás también es uno de esos siervos del Eterno, uno de esos ángeles del Eterno que también va y le rinde cuentas. Entonces, eh, estos hijos de Dios, estos ángeles caídos, vieron a las mujeres y pues se fueron entre sí, hicieron una mezcla, un engendro con las mujeres. Samuel, porfa, no rayes la pantalla, de pronto se te fue el dedo, no sé, o querías intentarlo. Gracias. Entonces dice en el versículo 3 que el Eterno dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será en sus días 120 años. Estos 120 años se pueden interpretar de distintas formas. La primera es que estos son los años que le haría al hombre, el Eterno, antes del diluvio. Ejemplo, es como que a partir de esa época, digámoslo así, se iban a pasar 120 años hasta que llegara el diluvio. Pero pues es como una teoría más, no es como algo seguro o como algo bien encajado. Otro también es como que cuánto lo que iba a durar el gobierno humano. Es decir, como si por ejemplo multiplicamos, bueno, Joseph en el audio explicaba que podía hacerse referencia a 120 jubileos. En la Biblia nombra acerca del jubileo que dura 50 años, que cada 50 años se jubila la tierra, algo así, o se jubilan el hombre. Entonces, se multiplican estos 120 años por los 50 jubileos y esto da 6.000 años, o bueno, 6.000. Y pues que se puede comparar o se puede asemejar a los 6.000 milenios que duraría como el gobierno del ser humano. Y entonces puede hacer referencia a eso, pero pues no sabemos exactamente a qué de pronto el Eterno se refirió a los 120 años. Se podría de pronto creer que podría el hombre durar hasta los 120 años, pero pues vemos más adelante que no sé si alguien quiere hablar. ¿Cómo así? No. Gerard, se te quedó el micro prendido. ¿O tienes alguna pregunta? Sigue, Gina. Ah, Sí, es ya, el vale. micrófono. Listo, gracias, Peter. O que también estos 120 años es referencia a la edad del ser humano.
pero pues vemos que más adelante, por ejemplo, Abraham duró más de 120 años. Entonces posiblemente esto se refería a algo más. En el versículo 4 entonces había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. La palabra gigantes en hebreo quiere decir nefilim, caído. Entonces, por eso se hace referencia a que estos hijos de Dios eran ángeles caídos, que hicieron una mezcla y que enseñaron, según por ejemplo en el libro de Enoch, que es un libro apócrifo, habla acerca de, por ejemplo, estos ángeles caídos y nombra acerca de que estos ángeles, cuando descendieron a la tierra, le enseñaron al ser humano a hacer distintas cosas. Por ejemplo, a las mujeres le enseñaron a maquillarse, todo esto de ponerse sombra en los ojos. Otros le enseñaron a hacer espadas y cosas así. Otros también la astrología, a mirar los astros. Entonces, estos ángeles le enseñaron cosas que van en contra de la palabra del Eterno al ser humano. Y por eso es que la tierra estaba corrompida, como lo vamos a ver más adelante, en en los otros versículos. Em, bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Dice, versículo, Génesis capítulo 6 versículo 5 al 8. No sé si alguien me ayuda. Le había dicho a Sharian Angelin. Si quieres, Ari, después te pido el favor que me ayudes a leer. Gracias. Sí, aquí ¿Ya? está. Listo. Versículo 5 al 8. Ok. Y dijo Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia entre los ojos de Dios. Listo. Gracias, Sharian. Entonces vemos que dice el Eterno que vio la maldad de los hombres y era mucha en la tierra y que todo designio los pensamientos de ellos era de continuo solamente al mal y se arrepintió de haberlos hecho. Entonces, vamos a ver que, pues, o sea, lo que estos ángeles hicieron fue una mezcla total de todo, y había depravación total en todo sentido, se estaban saliendo los cabales de lo que el Eterno había hecho y se estaban corrompiendo totalmente. Y que podemos, por ejemplo, comparar lo que estaba pasando en los tiempos de Noé a nuestros tiempos, que el mismo Yeshua dice que serán como los mismos, o sea, que los tiempos de Noé serán como los que estamos actualmente, donde nuestra generación está corrompida en todo sentido, donde los jóvenes ya no tienen respeto por las autoridades, por ejemplo, donde hay mucho violencia, delincuencia, que vemos constantemente en las noticias de que aparece que robos, que asesinatos, que esto y que no cesan todos los días de aparecer una nueva noticia. E igualmente vemos, por ejemplo, el liberalismo en cuestión de ideologías del ámbito del género, por ejemplo, que no, que ya si no quieres ser hombre, puedes ser mujer. Entonces vemos también todo este liberalismo, toda esta libertad en todo sentido de que pues ya, como dijo también Yeshua, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A lo que nosotros decimos que es malo, dicen, no, eso no, es normal, no pasa nada, pues yo lo respeto, es la decisión de la otra persona y como que no todos convivimos bien, pero pues es algo que el Eterno no estableció, es algo que el Eterno prohibió, todas esas cosas que vemos en el mundo y que Él no está de acuerdo con eso. E igualmente, por ejemplo, nosotros si le queremos hablar a un familiar, a un amigo de las cosas del Eterno, antes como que se ponen enojados, antes como que nosotros salimos culpables de haberles hablado del Eterno, antes como que nos rechazan o como que nos hacen el feo, pero si viene alguien que
es transgénero, lo que sea, o cualquier otra, o que haya, o sea, que tenga algún otro pensamiento distinto, ahí sí lo reciben y ahí sí como que se comparten y todo. Entonces, pues es ver que en nuestra generación, pues es como la generación de Noé, donde está totalmente corrompido, pero que acá vemos que aunque todo estaba corrompido y estaba súper así terrible, Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. ¿Y qué es gracia? Gracia en hebreo, por ejemplo, es gen, y que quiere decir bondad, favor y misericordia. Entonces halló Noé gracia, favor ante los ojos del Eterno. Y Noé, lo curioso es que, por ejemplo, la palabra gracia que vemos acá en hebreo, em, a ver si es así. Acá esta palabra es la misma que en esta acá. Si bien las letras casi son las mismas, solo que cambian el orden. Eh, es un dato curioso. Pero bueno, Noé en hebreo quiere decir descanso, alivio o consuelo. Entonces, el significado del nombre Noé es que traería descanso, traería reposo, traería consuelo en medio de esta generación perversa. Entonces, y pues es ver que Noé hizo diferencia entre el mundo en el que estaba viviendo, en medio de toda de esta generación, y que así también nos enseña a nosotros a hacer diferencia, ser diferentes, aunque nos llamen raros, aunque a veces sintamos que no encajamos en medio de nuestros compañeros o en el colegio, porque pues a mí me pasaba en el colegio cuando estudiaba. A veces no me sentía como compatible con mis compañeros porque ellos pues de pronto tenían otras ideologías o se la pasaban hablando de otros temas o, así, o morboseando, haciendo cosas que no eran agradables al uso del Eterno. Entonces pues yo qué podía hacer en ese grupo, no podía estar con ellos porque a la larga me iba yo también a contaminar. Entonces a veces me tocaba estar sola o hacerme sola pues para que no contaminarme, pero pues tampoco es como que me encierro en mi cubículo y ya de ahí no me salgo, ¿no? Sino que también pues si tenemos la oportunidad de ser luz, también hay que aprovecharla, de hablarle a los otros, de hablarle a nuestros compañeros o de de hablarle a nuestra familia. Y pues ya si no nos quieren escuchar, pues ya, digámoslo así, no es problema nuestro. Nosotros cumplimos con nuestro deber de hablarles, de mostrarles la verdad, de mostrarles la luz que es Yeshua, pero pues ya el Eterno se encargará de que esa semilla que nosotros plantamos o que nos permitió hacer que regáramos, Él la hará plantar y la hará crecer. Entonces, acá en medio de todo esto que el Eterno estaba viendo de maldad, dice que se arrepintió en su corazón de haber hecho al hombre. Y podríamos preguntarnos cómo así que el Eterno se arrepintió de haber hecho al hombre. Luego, o sea, dice Dios una palabra que no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Entonces, ¿cómo así que se va a arrepentir? Pues digamos que la traducción en sí está mal porque no es un arrepentimiento como por ejemplo hemos visto de Teshua, sino tiene otro significado, se utiliza otra palabra en hebreo que es nakham, y esto quiere decir suspirar, compadecer o lamentar. Entonces, más que arrepentirse, es como que le dolió, le entristeció, le lastimó el ver la maldad del hombre. Y podemos compararlo, por ejemplo, cuando nuestros padres nos dicen, no hagas esto y esto y esto, y luego nosotros hacemos lo que ellos nos dijeron y la embarramos. A ellos, en cierta forma, les duele cuando nosotros no hacemos caso, cuando también hacemos lo que nosotros se nos da la gana y no hacemos, no obedecemos, a ellos les duele, a ellos les lastima que nosotros seamos hijos desobedientes o que hayamos embarrado. Entonces, no es que el Eterno sea así como que a él no le duela o como que es súper serio, y como que no tiene sentimientos, no. Al Eterno pues le dolió, le lastimó ver a tal punto que había llegado la maldad del hombre que subía hasta la tierra el clamor, que ahí mismo pues nombra que subía hasta el cielo el clamor de la misma maldad que había. Y que pues es ver, pues, por ejemplo, ahí podemos también esto relacionarlo con 2 de Samuel, por ejemplo, capítulo 19 verso 1 al 3
No sé si Ari, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Sí, ¿de dónde a dónde? Busca Segunda de Dame, Samuel, capítulo 19 versículo 1 al 3 por favor. segunda de Samuel. Sí, por favor. Mm, ¿Qué capítulo? 19, versículo 1 al 3. 19, espérame tantito. No, Del 1 al 3, sí, por favor. dice, avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. Cuando las, espérame tantito. Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo, la victoria que aquel día convirtió en duelo, pa- se convirtió en duelo para todo el ejército. Pero por eso las tropas entraron en la ciudad furtivamente como lo hace un ejército, abochan- abora- aborazando por haber huido del combate. Listo. Gracias, Ari. Entonces, pues dirán, bueno, ¿qué tiene que ver según de Samuel? Pues es más bien el ejemplo de que vemos en el contexto de que se narra esto de según de Samuel, era que David estaba siendo perseguido por su propio hijo, ¿no? Absalón. Cuando Absalón se sublevó contra él y quería hasta matarlo para ir tomar el reino, tomar el control. Entonces, pues David tuvo que huir de su propio hijo, pero ya después, bueno, de tanta guerra y una cosa, y de estar huyendo y esto, los propios, creo que fueron a la guerra con Absalón, los soldados del el ejército de David, pero David les había dicho que no mataran a su hijo. Pero pues hubo un accidente ahí con Absalón donde creo que quedó colgado en un árbol y pues los soldados, o bueno, el ejército lo acabó de rematar. Entonces ya cuando llegaron le dijeron, bueno, pues tu hijo ha muerto, entonces David en cambio alegrarse de que ya había terminado la guerra con su hijo, ya te iba a volver a la normalidad, se entristeció, se dolió, le lastimó. ¿Por qué? Porque a pesar de que su hijo pues se había sublevado con él, pues sigue siendo su hijo y le lastimó pues que, o le dolió que hubiera muerto, porque pues a pesar de que no estaba haciendo lo correcto, pero pues ese amor paternal que le tenía, pues o sea, le dolió que hubiera partido a su hijo. Entonces, algo así también pasa con el Eterno. El Eterno es nuestro Padre, no es solamente el creador de los cielos y de la tierra, es también nuestro Padre. Y el ver la maldad, la maldad del hombre, el ver que aunque no estaba bien lo que estaban haciendo los hombres, pues le dolía que tuviera que desterrarlos, tuviera que eliminarlos para que se fuera esa maldad o para que limpiara la maldad de la tierra. Entonces le dolía tener que hacer eso, pero le tocaba en cierta forma porque el hombre estaba a un punto máximo de la maldad. Y no solamente también el Eterno se duele, por ejemplo, en ese tiempo, sino también en nuestras vidas. Para cada uno de nosotros somos sus hijos, cada uno de nosotros somos, Él es nuestro padre y nosotros somos sus hijitos. Por lo tanto, a Él le duele cada vez que nosotros hacemos cosas que van en contra de su palabra o que hacemos lo que a Él no le agrada. Por ejemplo, no sé, de acuerdo a todo lo que, ya sea deshonrar a nuestros padres y a nuestra madre, que es un mandato para nosotros como los jóvenes, pues cada vez que, por ejemplo, la embarramos, que somos groseros, que somos activos, em, lastimamos al Eterno y de paso lastimamos a nuestros padres físicos. Por ejemplo, lo digo porque pues a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasará, que cuando yo soy grosera con mi mamá y se me sale el taquito, se me sale el genio, entonces le contesto feo o hago algo que ella me ha dicho que no hiciera y pues yo desobediente lo hice. Después se siente como una culpabilidad, se siente uno mal que pues ve que de pronto le dolió al papá, pero también uno fue en contra de la palabra y ya nosotros sabiendo que el Eterno nos ha mandado, que le agrada y que no le agrada, pues uno sabe que la embarró, que no estuvo bien lo que hizo, entonces pues uno pues, siente ese arrepentimiento, ese arrepentimiento de Teshuvah, de que ay, la embarré, perdóname,
Padre, y perdóname el Eterno por lo que hice. Entonces, igualmente es saber que el Eterno está mirándonos, está no vigilándonos, pero sus ojos están constantemente puestos en nosotros, por lo que debemos estar cuidando lo que hacemos y no hacerlo porque, ay, si no hago esto, el Eterno me va a castigar o me va a eliminar de la faz de la tierra. No, no hacerlo por miedo, sino cumplir sus mandatos, sus preceptos por amor, porque Él nos ha amado primero y Él nos ha dado sus mandamientos, sus instrucciones, su forma de cómo debemos vivir para que vivamos una vida plena, tranquila y en paz. Porque si lo vemos, por ejemplo, en la anterior diapositiva, aquí hay algunas fotos de lo que vemos en el mundo. Ahorita los jóvenes creen que esto es vida de tomar, de estar rumbeando, de probar nuevas cosas, de estar de acuerdo con todo el mundo, que sí, de las ideologías, pero luego de que prueban todo esto se dan cuenta de que nada los llena, de que nada los satisface y que necesitan algo más, pero por más que intenten superar esa, o sea, seguir buscando y más, más y más, más, no van a encontrar así algo que los satisfaga. ¿Por qué? Porque solamente los puede satisfacer la palabra del Eterno, su amor, su misericordia. Yeshua es el único que nos puede satisfacer. Entonces, nosotros somos como ese Noé que hemos hallado gracia ante los ojos del Eterno, que nos ha apartado para Él, que nos ha apartado para vivir conforme a su palabra y que no tenemos nada que desear, no tenemos nada que envidiar de este mundo, que a veces pues uno inconscientemente mira las cosas del mundo como que, ay, se ve como chévere, como que se ve, ay, mire cómo se divierten, pero es como un espejismo, porque al final no va a terminar en nada bueno. Después esa persona aparentemente se divirtió, pero después está vacía, después está llorando, después está triste, después hizo cosas que de pronto no eran correctas, hizo unas embarradas, entonces ahí sí después cómo lo va a solucionar. Entonces, pues debemos estar agradecidos con el Eterno porque estamos estudiando su Torah, porque no estamos en el mundo viviendo la vida locamente, sino que estamos en sí, eso no es vivir vida, eso no es vivir la vida, sino antes terminar su vida, porque así se termina la vida más rápidamente. En cambio, estar viviendo la palabra es vivir la vida, es disfrutarla, porque estamos viviendo una vida en paz, compartiendo con nuestra familia, haciendo lo recto, haciendo lo que es grato ante los ojos del Eterno. Entonces, debemos estar agradecidos por lo que el Eterno está haciendo y porque nos ha apartado para Él. Y podemos ser luz para el mundo, podemos ser luz para esos jóvenes que lamentablemente no tienen al Eterno y que están buscando su sentido, su propósito en esta vida en otras cosas que no son buenas. Entonces, vamos a seguir con el versículo 9 al 13. Em, entonces, no sé si alguien me ayuda a leer Génesis 9 al 13, por favor. Gerard, dale. Génesis 9 al 13. 6, 9 al 13. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba en la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Listo. Gracias, Gerard. Bueno, entonces acá empieza digamos que la subsección de donde se hace el arca, pero antes de esto dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Esta palabra perfecto en hebreo es tamim, que quiere decir íntegro, sin tacha, verdadero. Y justo es tzadik en hebreo, que quiere decir recto, de rectitud. Entonces, son dos cualidades que el Eterno encontró o que vio en Noé, que era un varón sin tacha
que era un varón que caminaba conforme a su palabra en su generación. Entonces, a pesar de toda la generación que estaba depravada, estaba súper ya en lo malo, estaba dada a las pasiones humanas, a la carne, el Eterno vio que Noé se mantenía en su palabra, se mantenía guardado para él. Entonces es otra cualidad, otras cualidades que nos enseña que también nosotros como jóvenes debemos tener. Debemos ser esos jóvenes que traten de cada día vivir sin tacha. Pues que no seremos perfectos, pero tratar de cada día vivir conforme a su voluntad. Y que a pesar de la generación en la que vivimos, que quieren todo rápido, que no quieren esforzarse, que son presosos o que, bueno, los llaman así más o menos, o que también vemos lo que les mostraba en las fotos eh, de jóvenes que nuestra generación que se da a las fiestas y a la rumba y todo esto en medio de toda la maldad que ya hay en nuestra generación, debemos mantenernos apartados para el eterno, no debemos dejarnos contaminar por eso, por las cosas que vivimos. Y pues podemos ver lo que no es nuestro entorno y que, o sea, no depende de nuestro entorno que nosotros nos contaminemos, sino depende de nosotros tomar la decisión de contaminarnos o no. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, podemos ver, o sea, podemos decirlo que nuestra conducta no está definida por nuestro entorno, o sea, la forma en que vivimos no se rige por lo que vivimos o por lo que vemos en nuestro día a vivir, sino que nosotros mismos tomamos la decisión de cómo queremos vivir y a quién queremos seguir. Entonces, podemos verlo, por ejemplo, con Daniel. Daniel fue un joven como nosotros que fue llevado a Babilonia, pero que al momento de cuando le entregaron los alimentos que, bueno, el rey estaba dando, el de Babilonia, él tomó la decisión de no contaminarse. Y a pesar de que podía sacar la excusa de que no es que ya no estoy en Israel, sino estoy en otro país, por lo tanto ya las leyes no aplican acá, pues yo qué hago. En cambio de pronto excusarse, lo que hizo fue ser luz, se mantuvo en su fe, se mantuvo en lo que ya él había aprendido de la palabra del Eterno, lo que se le había enseñado a sus padres, lo que posiblemente su comunión que él llevaba con el Eterno, se mantuvo firme a la fe, al vivir conforme a la palabra del Eterno. Y antes fue luz para pues los que estaban alrededor de él. Entonces pudo estar en medio de una generación o en medio de un entorno que era idólatra, que era pagano, pero no se dejó corromper, no se dejó llevar por lo que vivía. Por ejemplo, también lo vemos en José. José también fue un joven que fue llevado a la tierra de Egipto a los 18 años, por ejemplo. Pero a pesar de que fue llevado desde muy joven a la tierra de Egipto, no se dejó influenciar por las costumbres, por la idolatría que ellos tienen, por las tradiciones que ellos tienen, sino que se mantuvo en su fe, se mantuvo en lo que ya sus padres le habían enseñado y también la fe que él tenía al Eterno, en su temor que él tenía al Eterno porque lo conocía como ese Dios grande que era. Entonces, y se mantuvo firme y antes todo lo que le pasaba le daba gloria y honra al Eterno. Y nos dio ejemplo de cómo vivir en medio de Egipto. Entonces, asimismo también Noé fue ese varón, ese hombre que vivió rectamente delante del Eterno a pesar de que su generación estaba en malos caminos. Y es enseñanzas que nos dejan a nosotros, de que no podemos excusarnos de que, ay, es que en esta generación yo cómo voy a vivir correctamente, que es duro, que es a veces difícil, sí, porque las tentaciones nos llevan como, ay, a verlo como chévere a veces las cosas que vemos en el mundo, de estar con amigos o salir con amigos o hacer cosas así todas locas, que a veces pueden llamarnos la atención porque somos jóvenes, porque somos débiles, pero ahí es donde debemos mantener dominio propio, ahí es donde debemos aplicar la palabra, ahí es donde debemos confrontarnos con la palabra, qué dice el Eterno acerca de esto que me está llamando la atención. Entonces es donde debemos mantenernos firmes y no dejarnos contaminar, no dejarnos influenciar por lo que estemos viviendo o por nuestro entorno. Y después de esto dice que Noé engendró tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet.
Estos tres hijos, pues según lo que escuchaba de Joseph, decía que, bueno, también historiadores dicen que de Sem vinieron los pueblos semitas, que son los árabes israelitas. O sea, como ahí fue donde vino Abraham. De Cam vienen los pueblos africanos y de Jafet vinieron los pueblos indoeuropeos, o sea, como Asia y Europa. Entonces dicen que de ahí salieron todas estas naciones que vemos ahorita hoy en día. ¿Puedes repetirlo otra vez, Gina, por favor? Sí, de Sem viene los pueblos semitas, que son los árabes, los israelitas, bueno, de como toda esa zona como el oriente más o menos, donde vino Abraham. Y Cam son los pueblos africanos. Y Jafet son los indoeuropeos, que son Asia y Europa. ¿Sí que te quedó o te faltó alguna? Repítame el de Jafet, nada más, por favor. Jafet, indoeuropeos, que es Asia y Europa. Gracias. Vale. Entonces, bueno, entonces digo con el 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida. Estas palabras, corromper y violencia, bueno, son como importantes en este texto porque el Eterno las repite una y otra vez, o sea, como la que las recalca mucho. Y podríamos decirlo que son tres pecados, o sea, hubieron como tres pecados principales que llevaron al diluvio. Entonces, el primero en hebreo se llama Yetzer Hara, que es inclinación al mal. ¿Y dónde saqué este Yetzer Hara? Este es, lo saqué del versículo donde dice que sus pensamientos estaban de continuo al mal. En esta frase está esta palabra Yetzer Hara, y qué es inclinación al mal. ¿Y qué es inclinación al mal? Pues es el egoísmo, los deseos impuros, el desenfreno en todo sentido, romper límites, hacer lo que yo quiera, no tenerle temor a nadie, a nada, no tenerle que rendir cuentas a nadie. Entonces, como que ese desenfreno, ese como de no tener límites, pues es lo que lleva, es como que a lo que se refiere la Yetzer Hara. Y el segundo pecado es el shahat, que es en hebreo de corrupción. O sea, la palabra corrupción en hebreo es shahat. Y esto quiere decir arruinar, destruir, inmoralidad en todos los aspectos. ¿Qué se arruinó, qué se destruyó? Pues se arruinó lo que el Eterno había creado, lo que esa, ese ambiente sano, puro, donde no había violencia, donde no había maldad, donde todos caminaban, o sea, así rectamente, se destruyó, se arruinó por causa de esta contaminación que hubo de los hijos de Dios o los ángeles caídos con las mujeres de los hombres. Y el tercer pecado que se nombra es violencia, o bueno, que se nombra mucho es la palabra violencia, que en hebreo quiere decir jamás, o jamás. Esto hace referencia a rapiña, iniquidad, egoísmo extremo, injusticia, abuso, opresión. Uy, se me fue. Injusticia, abuso, opresión. Entonces, esos fueron como, se podrían como sacar, que fueron los tres, bueno, hubo muchos pecados, ¿no? Pero como que más, que fue, dice que tengo, bueno, internet. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, Gina, se te escucha bien. Sí, O se me entrecortó un poquito. hace rato un poquito. Pero Gracias. ahorita sí te escuchamos bien. Ah, ya. Creo que ya. Ya me va a pitar que se mueve la cámara. Entonces sí. Gracias. Listo. Entonces estaba diciendo que estos fueron como tres pecados principales que llevaron a, aquí al diluvio. Em, Dice que el ser humano fue creado a semejanza del Eterno, por lo que al haber pecado,
pues perdió como esa conexión, ese propósito con que el Eterno lo había creado, que fuera semejanza suya, y pues en nosotros se manifiesta por eso ese constante deseo del mal o de inclinarnos al mal. Pero como el Eterno le dijo a Noé, el pecado está a la puerta, mas tú tienes el poder de dominarlo, o sea, tú tomas la decisión si te quieres dejar llevar o no dejar llevar. Entonces, es como también algo que nos debemos tener siempre en nuestra mente, de que cuando veamos algo que se ve como chévere o interesante o como que nos está llamando la atención, pues analizar si eso es del Eterno o no, y si no es del Eterno, pues tener esa voluntad propia de no dejarnos llevar por amor a su palabra, por amor a sus instrucciones. Em, entonces dice que haya corrompido, Dios dijo pues Yahweh a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Entonces, el Eterno acá fue donde tomó la decisión de mandar el diluvio y destruir la tierra, pero más que destruirla era de purificarla con el agua, y que pues eso debe tener su simbología de que así purificó, así como purificó la tierra con agua, también nos purifica a nosotros con su palabra. Entonces vamos a Génesis versículos 14 al 17, que es donde el Eterno le da las instrucciones de cómo debía ser el entonces, ¿quién no ha participado? ¿Quién me ayuda a leer? Por favor. Samuel, ay, entrando, bueno, a Victoria Aguirre, y luego Ari me ayudas con otro versículo, por favor. Lo leo todo hasta el 17. Hasta, hasta el 16 solamente. Hasta donde, ahí donde está lo que está en en la pantalla, por favor. Hazte un arca de ma- Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Listo. Gracias, Victoria. Bueno, entonces acá podemos ver que el Eterno, bueno, le da todas las instrucciones exactas de cómo debía ser el arca, de cuántos pisos debía tener, de cómo iban a ser las ventanas y todo. Entonces acá podemos ver que el Eterno es un Dios que da instrucciones exactas, que sus palabras son muy detalladas y que, o sea, como que no deja pasar ningún detalle para que después no digamos, ah, es que tú no me dijiste, no. El Eterno nos da todo claro, igualmente, por ejemplo, en sus mandamientos los especifica bien. Entonces, bueno, en versículo 14 podemos ver que dice, y la calafatearás con brea. Calafatear en hebreo es cofer, lo quiere decir sellar o cubrir. Y viene de la raíz, esta palabra cofer viene de la raíz kafar, que quiere decir cubrir, expiar, perdonar o limpiar. Esta palabra la podemos ver en Levíticos capítulo 11 versículo 17. Ari, ¿me ayudas a leer, porfa, esta porción de Levíticos? Sí, esta me deja el encuentro allí. Dar- Bueno, hasta el momento va todo claro o hay alguna duda, inquietud. Voy muy rápido, voy bien. O con el pulgar, díganme si todo va bien. Thank you, Peter. Thank you, Calis. Thank you, Sharon. Bueno, gracias, Victoria. Ya lo encontré. Listo, dale, Ari. Dice el búho, el abetorro, el cisne, la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre. ¿Mm?
Sí, sí, sí. No, espera, creo que no. Levíticos 11:17. Sí, Creo que escribí mal eso. Deme un ¿cuál? segundo, please. Pero lo rectifico, Ari, porque creo que escribí mal eso. Ah, un momento, por favor. Sí, ahí está. Bueno, la verdad no me acuerdo bien cuál era el versículo, Ari. Qué pena. Te dice leer que no era. Lo escribí mal. No me acuerdo bien cuál era de Levíticos, pero el caso es que ese versículo hablaba acerca de cuando de que por la sangre de cordero se cubría o se expiaba la maldad o el pecado del pueblo. Entonces, que esta palabra expiar o cubrir es la palabra kafar. Entonces, así como, o sea, en cierta forma, el arca que el Eterno mandó a hacer a Noé simboliza también el arca en nuestra vida. Nuestra vida es como esa arca. Entonces, nuestra vida debe estar sellada, debe estar cubierta, debe estar limpia por la sangre del Mesías por dentro y por fuera. Por fuera, en que nuestra exterior, con lo que somos, con nuestro entorno, seamos, demostremos que estamos con el Eterno, que estamos, hemos sido limpiados por su palabra. Entonces, por lo tanto, nuestra forma de vivir es distinta a la del mundo, es distinta a nuestro comportamiento, en nuestro hablar, en que, por ejemplo, no decimos groserías, o tratamos de comportarnos lo mejor con nuestros padres, en ser correctos, en decir la verdad, en ser luz en nuestro colegio, o en las áreas que estemos, o en nuestras actividades diarias. Y por dentro es que nuestra vida espiritual esté limpia, esté siendo expiada por Yeshua y como, o por la sangre de Yeshua, y como es pues en la comunión con Él, estando orando, leyendo su palabra, alimentándonos espiritualmente. Entonces, pues después de esto, acá ya les manda a hacer las longitudes y todo esto. Y pues acá les tengo como unas actividades, sino unas imágenes de cómo era el arca más o menos comparado con otras cosas, cómo era de grande más o menos. Em, Después acá podemos ver que acá en esta imagen vemos el arca comparada con un avión, con una casa y con un campo de fútbol y con un tanque, no me acuerdo, un submarino, no sé qué tipo de submarino será, pero podemos ver que el arca es mucho más grande que un avión y casi igual que un campo de fútbol americano. Así que si alguien ha entrado o ha estado en un campo de esos, pues más o menos sabrá la dimensión del arca. Aquí podemos ver las tres divisiones que tenía el arca y pues que en cada uno pues metían los animalitos. Mm, Esta de acá, creo que hay una réplica en Estados Unidos del arca de Noé y pues trataron como de hacerla tal cual en lo que el Eterno mandó. Entonces también está chévere ahí por internet la buscan, arca de Noé en Estados Unidos, ahí les aparece. Y acá vemos una comparación, por ejemplo, de la Arca de Noé y el Titanic. Por ejemplo, el Titanic tenía 175 pies. Esta medida de pies, no me acuerdo bien, creo que es como de, bueno, dije, creo que es altura, sí. Que me corrige acá, por fin. Esta primera, 175, hey, equivale a altura o anchura. Peter, ¿estás ahí? Está concentrado. ¿Me están escuchando? Sí. sí, Ok, vale. Bueno, entonces el caso es que acá podemos ver como ciertos valores de cuánto pesaba el Titanic y cuánto era el del Arca. Podemos ver porque es que el Titanic tenía pues más altura, más anchura,
más longitud en todo sentido y el arca es un poquito más pequeño. Pero aquí, por ejemplo, en el Titanic iban 3.547 personas y de provisión para 3 semanas en este Titanic, en un barco gigante. Y en el de Noah o el de Noé cabían más de 50.000 animales, o sea, era impresionante y pues uno cree que son poquitos animales, pero no. Si uno se da cuenta, es bastante la diversidad de animales que hay en el planeta Tierra y es increíble ver cómo de dos en dos el Eterno los trajo al arca y, y llenaron el arca de solo animales prácticamente y en ese arca que, o sea, cupo todo. Entonces es increíble ver cómo el Eterno eh, cómo el Eterno dio todas las instrucciones y cómo sabía las medidas exactas y perfectas para que cupieran todos los animales, no quedara ninguno por fuera y todos estuvieran como en su espacio, en su cubículo. Y también algo que nos podríamos preguntar, ¿y cómo fue que los animales no se comieron entre sí? Porque si iban leones, si iban tortugas, si iban venados, si iban animales carnívoros, ¿cómo se iban a contener para no comerse a los otros animales? Pues no tengo una respuesta ante eso, pero es ver la grandeza del Eterno que hasta pudo contener a los animales carnívoros de no comerse entre sí y pudo hacer que de pronto tenían otro tipo de comida que reemplazaba eso. Ari, ¿tienes una pregunta o comentario? Sí, ahorita con lo que dijiste de los animales, Sí. ¿no será que los hayan separado, por ejemplo, los carnívoros en alguna parte de los pisos superiores y los, ¿cómo se dice? Los herbívoros en otro lado? Sí, puede ser una posibilidad, muy bien. No lo había pensado, pero sí podría haber sido eso, que pusieron los carnívoros en un lado, o en la parte de abajo y en la arriba los herbívoros. O Hay interesante es, una cosa. dime. Ahí en el chat ya te pusieron el versículo que era, que ya lo busqué y al ah, parecer sí es. Levítico 17, al revés. ¿Quieres que te lo lea? Sí, por favor. Dice, Gracias, porque Ari. la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se, se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación para ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Muchas gracias, Ari. Gracias. Ese era el versículo, estaban era invertidos los valores. Eh, Eso, entonces, a eso me refería con la de la expiación y lo que se nombraba en ese versículo. Gracias, Ari. Gracias. ¿Quién fue el que lo corrigió? Caris. Gracias, Caris, por haberlo también corregido. Entonces, podemos ver entonces la diferencia entre el Titanic y Noah y el Arca de Noé. Ver que pues ahí cupieron todo y lo increíble y la más gran diferencia es que el Titanic se hundió y el Arca no. Y a pesar de que el Titanic estaba hecho de acero y el Arca estaba hecho de madera, no sé, o sea, el Titanic no tuvo por qué haberse hundido porque era cero, pero por causa del orgullo, la soberbia del hombre, pues el Eterno permitió que un iceberg lo partiera en la mitad y ahí estuvo. En cambio, el arca de Noé, pues es algo que el Eterno mandó y era para preservar la vida, por lo tanto, pues el Eterno guardó y cuidó de este barco. Y acá abajo pues podemos ver como una comparación de cuáles son los barcos más grandes que han habido y el Arca de Noé es el barco en madera más grande que se ha hecho y que pues no se hundió. Entonces el Eterno es ver cómo el Eterno creó hasta la madera para que no se hundiera o no se pudriera por bastantes días y noches. Entonces, bueno, esto era como algo que quería mostrarles. Ahora vamos con Génesis seguimos con el capítulo 6 versículo 17 al 22. Estos son los últimos versículos. No sé quién me ayuda a leerlo, porfis, alguien que no haya participado. A ver quién levantó la mano. Caris. Y me ayudas a leer, Caris, del versículo 17 al 19. Y Ari, me ayudas del 20 al 22, por favor.
He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Gracias, Caris. Y ahorita te digo, Ari, cuando veas el otro versículo, pues. Entonces acá el Eterno especifica que va a enviar el diluvio, esta inundación sobre la tierra para destruir toda carne. O sea, más que destruir es como limpiar, purificar esta tierra que estaba llena de maldad y de impureza. En que haya espíritu de vida bajo el cielo. Dice, más estableceré mi pacto contigo, le dice a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, ver que el Eterno estableció su pacto con Noé y asimismo el Eterno ha establecido su pacto para con nosotros, nosotros como su pueblo y Él como nuestro Dios, como nuestro Rey. Entonces nosotros también debemos cumplir a ese pacto que el Eterno ha hecho con nosotros, que es vivir conforme a su palabra, que es obedecerla, que es tratar de ser luz, que es practicarla en nuestro diario vivir, no verla como algo, no, eso es para los antiguos tiempos o para antes, sino que aún se puede ver en nuestras vidas, en nuestro comportamiento con nuestros amigos, con nuestra familia. Debemos estar practicando su palabra o ponerla por obra en nuestra vida diaria. Eh, y dice en el 19, de todo lo que vives, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca. Aquí pues dice dos de cada especie, en el capítulo 7 ya especifica qué animales tenían que ir de dos y cuáles tenían que ir de a más. Pero pues eso ya le tocaba a Peter, así que no le quito a él esa parte. Eh, entonces, Ari, ¿me ayudas a leer del 20 al 22, por favor? Sí, dice de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Gracias, Ari. Bueno, entonces en el versículo 20 podemos volver a ver que otra vez el Eterno vuelve a recargar, perdón, algo así. Bueno, vuelve a decir que de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de tierra, o sea, los especifica, dos de cada especie entrarán contigo, o sea, dos de cada animal tenían que entrar. Y en el versículo 19 también dice dos de cada especie mientras el arco. Pero lo interesante es que ahí recalca macho y hembra. Entonces, ver que aún el Eterno en los animales recalca que es macho y hembra. No dice hembra y hembra o macho y macho, sino macho y hembra. Y eso es lo que el Eterno ha estipulado y que lamentablemente pues hasta hoy en día entre los animales, lamentablemente hasta se ve esa desorden en esa área y en el ser humano. Entonces, es algo que tenemos que tener claro, de que el Eterno ha creado hombre y mujer, macho y hembra, no revuelto de quien quiera con quien quiera. Entonces es algo que debemos tener bien presente en nuestra vida y que pues ante personas que de pronto nos acerquen y que tengan esas ideologías, pues saberlas llevar con la ayuda del Eterno y saber ser luz para las personas. No es que apártate de mí, no te voy a hablar, ¿no? Pero tampoco es como estar de acuerdo con eso, no hacerlo como algo normal, sino pues saberlo llevar, o sea, que el Eterno nos guíe, nos ilumine cómo debemos mostrarle su amor a esa persona, pero ver también, hacerle ver que eso no está en la palabra y que no está bien. Luego dice que le dice el Eterno a Noé que tomara todo el alimento, que lo almacenara y que eso le serviría para él. Y es increíble ver que, por ejemplo, el alimento que Noé tomó para esos 40, esos fueron 40 días y 40 noches en el arca,
pero después de que el arca, o sea, pues fueron 40 días y 40 noches mientras que estuvo lloviendo y eso, pero más el tiempo que después de bajaron las aguas y hasta que se secó toda la tierra, pues fueron bastantes días. No sé si fue hasta un año completo que estuvieron en el arca. ¿Cuánto? 5 meses que duraron en el arca. Entonces, se imaginan, o sea, si uno, por ejemplo, compra un pan en una semana, o sea, y no se lo come en una semana, ya dentro de 8 días está mojoseado, ya no sirve, ya toca botarlo. Entonces, se imaginan el alimento que tuvo que tomar Noé para almacenarlo durante 6 meses, casi un año, y que no se les dañó, sino que aún tuvieron para comer. Entonces, es ver la fidelidad del Eterno, el amor del Eterno y la grandeza del Eterno que Él puede hacer que hasta el alimento, que hasta los animales se mantuvieran en armonía, que la comida no se pudriera, que todo, o sea, fluyera de manera perfecta y se conservara porque Él estaba ahí dirigiendo. Entonces, ver la grandeza y el poder eterno de que pues Él puede hacer cosas grandes y maravillosas, sin nosotros pedirlo, sino que Él ya todo lo tiene bajo control. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Yahweh le había o le había mandado. Entonces nosotros debemos encargarnos de nuestra parte, que es obedecer las ordenanzas del Eterno, obedecer sus instrucciones, vivir cada día conforme a su voluntad, y Él se encargará del resto de proveernos lo que necesitamos, de ayudarnos en nuestro estudio, de ayudarnos en nuestras actividades, de proveernos lo que necesitamos económicamente, a nuestros padres, de tener comida, de tener vestuario. Él se encarga de ser nuestro proveedor, de ser quien nos guarda, quien nos cuida, y nosotros nos encargamos de vivir conforme a lo que Él nos mandó, de practicarlo, de cada día mejorar, de ser esos hijos e hijas que Él quiere que seamos conforme a su palabra. Entonces, esto pues fue Génesis capítulo 6 y aquí les hice como una, más o menos un arca, pero con las cosas que vimos, de así debe ser nuestra vida, de primero, o bueno, la estructura de un arca, que el arca es nuestra vida, entonces nosotros debemos ser un tzadik tamim. ¿Quién se acuerda que es un tzadik tamim? O lo que vimos en los primeros versículos acerca de Noé, que traducían estas palabras, alguien me dice acuerde sus apuntes o que se acuerde. Mm, ¿Alguien no notaron las definiciones? Este, ¿Cuál es la primera que pediste? Dime. ¿Cuál es la primera que pediste? Tzadik Tamim, Mm, que está en el verso 9 de Génesis. Isaac Calera, dale. Ser justo y perfecto. Así es, muchas gracias. Sharian y Yerin, ¿le van a decir lo mismo? Sí, creo que sí. Listo, entonces queremos ser justos y perfectos. ¿Y qué es justos? Ser rectos delante del Eterno, vivir cada día sin tacha, sin pecado, estar cada día viviendo más conforme a su voluntad, apartándonos de las cosas de este mundo, muriendo a nuestra carne, que aunque es difícil, porque a veces nosotros de jóvenes queremos experimentar muchas cosas, lo digo porque me pasa, ¿no? Porque soy joven y a veces le gusta a uno o ve cosas del mundo y como que el medio le llaman la atención, pero ahí es donde debemos tener dominio propio y acordarnos de vivir conforme a la voluntad del Eterno, de qué es lo que le agrada a Él. Entonces debemos ser completos, perfectos, íntegros, verdaderos, sin tacha, delante del Eterno. La segunda parte del arca de nuestra vida que debemos tener es no a la influencia de este mundo, no dejarnos influenciar por lo que vivimos, por lo que este mundo nos ofrece, de estar a la moda, de que estas son las tendencias de hoy en día, o de que el signo zodiaco, cosas de estas que quieres conocer tu futuro, cosas de estas que el mundo le está ofreciendo al joven, que es brujería, que es hechicería y todas estas cosas. No debemos influenciarnos, no nos dejemos influenciar o tentar, sino que llevemos todas esas tentaciones a la divina obediencia de Yeshua.
y pues que el Eterno nos ayude para mantenernos firmes. El tercero es expiación y obediencia. Expiación es estarnos limpiando, estarnos purificando constantemente con la palabra del Eterno, estarnos reflexionando, recuyendo de si estamos viviendo o no conforme a la palabra. Y el cuarto es permanecer en el pacto. ¿Y qué es permanecer en el pacto? En la obediencia a su palabra, siendo fiel a lo que Él nos instruyó, haciendo todo lo que Él nos mandó que hiciésemos, y Él hará la otra obra, que es ser Dios, dejarlo ser Dios, dejar ser nuestro Padre, nuestro Creador, y quien sea que se encargue de todo. Entonces, muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Esta fue toda la enseñanza, así que acompáñenme a orar, por favor. Padre eterno, amado Rey, te doy muchas gracias, Señor, por esta porción de tu palabra que nos hablas acerca de Génesis capítulo 6, donde hablas acerca de la maldad del hombre, donde se había corrompido toda la creación en los tiempos de Noé, pero que aún no es solamente en los tiempos de Noé, sino también en nuestros tiempos. Podemos ver que la maldad cada vez se va incrementando más y más y más, donde el temor a ti, donde el temor tuyo se va alejando, donde los jóvenes no quieren saber nada de ti en esta generación, donde prefieren seguir pasando su vida en cosas que no los satisfacen, que en rendirse a tus pies, Padre, o muchos ni siquiera han oído de ti. Ten misericordia de nuestra generación, ten misericordia de los jóvenes, de nuestras vidas, Padre. Guárdanos, Señor, de apartarnos de ti, guárdanos de dejarnos influenciar por las cosas de este mundo, por las cosas que nos llaman la atención a veces y que pueden parecer bonitas o divertidas, pero que solo tú sabes que tienen un fin amargo, que no nos van a edificar, sino antes nos van a destruir y nos van a alejar más de ti. Así que te ruego que nos guardes, te ruego que nos ayudes a tener dominio propio, a apartarnos más para ti, vivir más conforme a tu palabra, vivir más conforme a lo que tú nos has mandado, conforme a lo que nos has dejado, a ser esas hijas e hijos obedientes a tu voz, pero también a nuestros padres y seguir las instrucciones que ellos nos dan, que eres tú muchas veces hablando por medio de ellos a nuestras vidas. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser jóvenes e hijos nobles, mansos, humildes y temerosos tuyos, Señor. Y permítanos ser como Daniel, como José, que fueron jóvenes que estuvieron en la diáspora, estuvieron en el exilio, estuvieron en un territorio extranjero que era idólatra, que era pagano, pero no se dejaron llevar por las corrientes, por las tradiciones de donde vivían. Así igualmente ayúdanos a que a pesar de que vivamos en un mundo corrupto, donde hay mucha maldad, pero no nos dejemos llevar por lo que nos dicen que hagamos, por las influencias de este mundo, sino que más bien nos mantengamos firmes y siendo luz para otros, manteniendo nuestra fe en ti y queriendo agradarte y vivir sin tacha. En el nombre de tu amado Yeshua. Amén. Muchas gracias. Esto fue todo. Ahora sí, seguimos con la host, Judith. No sé si haya preguntas o comentarios. Qué bonita, qué bonita prédica, Gina. Entendí muchas cosas que no tenía claras. Qué bueno, Cami, que te quedaron cosas más aprendidas. Y hay cosas que de pronto no habíamos visto y que al volver a repasar la palabra, pues el Eterno nos va guiando, nos va iluminando. Entonces, pues gracias al Eterno que pudiste entender. Gracias, Cami. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Yo tengo una pregunta. Dime, Ari. Dices que los ángeles caídos se unieron a las mujeres de aquí de la tierra y que de ahí vinieron los gigantes, ¿no? Sí, pues señora, sí. ¿Esos gigantes se murieron con el diluvio o de alguna forma lograron sobrevivir? Porque con David aparece uno. Muy buena pregunta, Ari. Pues podemos decir que los ángeles caídos son espíritus, ¿no? No son como personas en sí, como nosotros, físicas. Por lo que para hacer o sea, para obrar ellos tenían que meterse a cuerpos humanos. Entonces pudieron morir los cuerpos humanos, pero los espíritus de por sí no mueren.
Entonces, de todas formas, hay una porción, creo que en Apocalipsis, donde dice que estos espíritus malignos están encarcelados y que en el tiempo posterior, en el final, van a ser arrojados al fuego, bueno, al infierno, van a ser castigados, van a ser torturados. Y entonces, en sí, estos espíritus pues no murieron, sino que se reflejaron. Se puede ver que sí, igual siguió la maldad cuando, por ejemplo, Josué entró a la tierra prometida o iban a entrar, habían gigantes y que fue cuando se desanimó el pueblo, y también lo podemos ver con Goliat. Entonces, sí, aún todavía siguen esos gigantes, pero pues el Eterno en los últimos tiempos ya en el juicio final los va a destruir totalmente o los va a castigar. Pues no sé si quedó un poco más claro la pregunta. Sí, Listo, Ale, gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Si no, yo creo que podemos seguir contigo, Judith. Ok, ya no hay más ninguna duda, ninguna pregunta. Peter, ¿tienes lista la actividad? ¿Necesitas tiempo? Va, entonces vamos con Peter para la actividad. Eso es Vamos, todo, que chicos. tengan buen día. Nos vemos. bye. Y Para los que se queden, chicos, traemos una actividad bien sencilla el día de hoy. Ahorita somos 12 menos los dos usuarios de Gina, menos Judith y menos yo, 4. Entonces son 8. 8. Ya Vamos a son, dividirnos en ya van dos. a ser 7, Peter. Y salió uno. Ah, pero fue el de Gina. Ah, ok. Ah, sí, el otro perfil de Gina. Vamos a dividirnos en 4. Aquí de una vez los voy a dividir. Equipo uno, a ver, 2, 2, 4, 6, 7. Sí, ahora somos 7 nada más. Bueno, vamos a dividirnos en 4 y en 3. Voy a poner juntos a Ari, Cami, y Sharian Angelin. Ustedes son un equipo. Y el otro equipo es Gerson, Isaac Calera, Cristal, e Isaac Muñoz, Mendoza Muñoz. Vamos a jugar un Jeopardy, muy sencillo, chicos. También nos salieron así infinidad de preguntas, entonces, yo creo que nos lo vamos a aventar rápido. Ya saben ustedes esta dinámica. No, déjenme pongo en pantalla completa mi pantalla. Ojalá que no estén complicadas. No, puras preguntas de la clase. Esta ocasión no puse, ¿cuál es el cumpleaños de Gina? O cosas así. No, esta Ay, ocasión qué todo. bueno. Sí, tranquilo, todo tranquilo. Puras preguntas de la clase que acabamos de ver. Ah, entonces, vamos a ver. Primero el equipo uno. Por favor, ¿quién del equipo uno quiere participar? Aquí no lo voy a limitar. Puede ser quien guste. Pueden repetir, pueden incluso no participar si ustedes quieren. Aunque, si me preguntan a mí, lo más ideal sería que participaran todos, ¿vale? Entonces, del equipo uno levantó la mano primero Cami y después Ari. Entonces, Cami, vamos primero contigo y al siguiente turno vamos con Ari. Cami, ¿qué pregunta quieres? Estoy viendo 500 de la fila número 3. 500 de la fila número 3 dice así. ¿Qué simbolismo tiene la palabra calafatear? Que es cuando estás como rompiendo algo, como cuando estás eh, haciendo como una de esta de barro. Como no te escuché lo último, Cami, discúlpame. Es como pintar un barro, como pintar el barro. Sí, tiene que ver con pintar, pero ¿qué simbolismo nos contó Gina que eso tenía? ¿Cuál es el simbolismo de esa acción de calafatear? ¿Se puede ay, ayudar, no. Peter? Sí, si quieren, ayúdense. En fin, son Es equipo. cubrir o sellar. Cubrir o sellar, pero ¿qué simbolismo tiene? Eso Ah, significa calafetear, calafatear, perdón, cubrir, hacer. sellar el arca, pero ¿qué simbolismo tiene? A ver, Shariana y Angelín también levantaron la mano. ¿Ustedes qué opinan, chicas?
Bueno, según de lo que me acuerdo que dijo Gina, significa que pues teníamos que ser cubridos como con la presencia del Señor o con la sangre del Señor, de que seamos limpios, íntegros y que estemos sellados por su presencia o por el... Sí, justamente a eso es al simbolismo que nos referíamos, que nuestra vida debe estar sellada por la sangre del Mesías. Ese era el simbolismo de la palabra calafatear. Entonces, equipo uno, bien. Ya vieron equipo 2 que está sencillo, se pueden ayudar, si no se la saben. Entonces, del equipo 2 alguien que quiera participar, ya sean nuestros dos Isaacs, Gersón, Cristal. A ver, levantó la mano Isaac. Isaac, ¿qué pregunta te gustaría contestar? Te pueden ayudar tus compañeros. Se me hace que la de 500 en la última fila. Esta. Dice así tu pregunta. Así como Noé y su familia debían, ahí se me fue, permanecer dentro del arca para sobrevivir, nosotros ¿en qué debemos permanecer para vivir? Era lo que decía lo de la arca de nuestras vidas, ¿Me lo puedes repetir, por favor? que eso era lo que tenía la arca de nuestras vidas, ¿verdad? Eh, s- ah, no entendí muy bien tu respuesta, discúlpame. Em, Espérame, déjame lo leo. No te preocupes, te doy tiempo. ¿Alguien más del equipo también que quiera Pues participar o apoyar? Dime, Isaac, perdón, te interrumpí. no está bien, no se preocupe. Estaba pensando del arca de nuestras vidas primero, pero ya que el número último se me hace que debemos de permanecer con Yeshua, con la fe y pues sí, eso. Sí, la verdad es que sí hace referencia justamente a eso, a que nosotros debemos permanecer en el pacto, en la obediencia, como tú dijiste, en la fe. Entonces sí, también esa es una respuesta adecuada. Vamos ahora con el equipo uno. Equipo uno otra vez. ¿Quién? Ah, habíamos dicho que Ari, ¿no? Porque había levantado la mano. Ari, ¿qué pregunta quieres? Mm, la primera de 500. Vale. Dice así, ¿qué significa tzadik? Mm, Espérame tantito. ¿Justo? Dale, dale. ¿Mandé? ¿Recto o rectitud? ¿O también Recto, justo? rectitud. También Sí, justo. justo. ¿Vale? Sí, justo. Significa justo. Así que bien, ese estuvo fácil. 500 Aquí la puntotes. tenía luego, luego. Ay, perdón. En vez de darle escape, le di dejar de compartir. Espérenme, espérenme. Ahí estoy. A ver, ahora equipo 2, ¿qué pregunta quieren? Equipo 2, equipo 2, equipo 2. ¿Cuál quieren, mi estimado equipo 2? Equipo 2. ¿Quién quiere participar? Gerson, Isaac, Cristal. Gerson, ¿estás aplaudiendo? ¿Ese es de que quieres participar? A ver, Gerson, ¿cuál te gustaría intentar responder? La primera de la primera fila. La primera La 100 de la primera. Perfecto, vamos a ello. Dice así, ¿cuál es el límite de edad que Dios le puso al hombre? ¿Te acuerdas, Gerson? Si no, también Isaac ya levantó la mano y te puede ayudar. Gerson, yo Eh, te apoyo. Menos de 120 años. Eso es correcto. 120 años es la respuesta. Muy bien, chicos, ayúdense, ¿eh? Así se vale la verdad. Vamos ahora otra vez con el equipo número uno. Equipo número uno, ¿quién quiere responder? Ah, Sharian ya levantó la manita. Sharian, ¿cuál te gustaría? 400. Perdóname, ¿me puedes repetir? No te escuché. 4 de 400. 4 de 400. Vamos a ella. Dice, ¿de qué tipo de madera estaba hecha el arca? Un momentico. Dale, dale, también te pueden ayudar los demás si tú quieres. No, que no estaba complicada, Peter. Ay, está bien fácil, lo leímos y viene en Sí, el yo sí sé. título. Sharian, dice Cami que ella se la sabe. ¿Gustas ayuda?
Sí, sí, que lo diga Cami. Ah, Madera de acacia. madera de acacia. ¿Esa es una respuesta que todos están seguros que es correcta? Vamos a ver si sí. Madera de gofer. Gofer. El que estaba hecha de acacia era el arca, pero del pacto. También, también el del templo, ¿no? Sí, justo, justo, justo. Entonces, Estaba diciendo, pero yo no lo entendí. no, no pasa nada, ni modo. Esta ocasión no sumaron puntos, equipo uno, pero todavía tenemos mucho tiempo y miren cómo vamos. Vamos 1000 a 600. Vamos, ahora equipo 2. ¿A quién le gustaría participar? Quien guste del equipo 2. Ya levantó la mano Isaac. Isaac, ¿cuál te gustaría responder? El de 400 para empatar. Vale, vamos a ver qué dice esa pregunta. ¿Cómo se llamaban los hijos de Noé? Sem, Cam y Japet. Sem, Cam y Jafet, eso es correcto. Entonces, equipo 2 acaban de empatar la serie a 1000 puntos cada uno. Equipo uno, ¿quién quiere participar ahora? Levantó la manita. ¿Quién levanta la manita? Equipo uno. Cami. Cami, ¿cuál te gustaría responder? Mm, 202. Columna 2, 200 puntos. Tu pregunta dice así: el término hijos de Dios, Bene Elohim, hace referencia A Los Ángeles. a los ángeles, sí. Bueno, aquí ya le especifiqué más, ángeles que se rebelaron contra Dios, pero sí, esa es una respuesta correcta. Entonces, equipo uno más 200 puntos. Vamos ahora otra vez con el equipo número 2. Equipo número 2, veo que está Cristal, veo que está Gerson, veo que está Isaac. Entonces, ¿alguno de los tres que quiera participar? Isaac, muy bien, me encanta que estés participando mucho. Por favor, sigue así. ¿Cuál quieres responder, Isaac? Em, la de la fila número 5, la de 300. Vale, columna número 5, 300, dice así tu pregunta. ¿Qué significa, ahí se me fue, qué significa que Noé era un varón perfecto? Espera, que yo tengo. Dinos, dinos. Am, que era íntegro, sin tacha y verdadero. Órale, lo anotaste bastante bien. Íntegro, sin tacha y verdadero. Muy bien, equipo 2 más 300 puntos. Vamos ahora otra vez con el equipo número uno. ¿Quién le gustaría participar del equipo número uno? Sharian, a ver, ¿qué pregunta quieres, Sharian? La fila 1, 300. Fila uno, 300 puntos. Tu pregunta dice así: ¿qué significa shahat? Gina de repente puso ahí tres definiciones en la parte de abajo de su diapositiva. Y si vimos estas palabritas. ¿Qué significa shahat? Significa corrupción, arruinar, destruir, inmoralidad. Vamos a ver si esa respuesta es correcta. Sí, claro que sí es correcta. Corrupción, arruinar, inmoralidad, destruir. Entonces sí, muy bien. Equipo uno más 300 puntos. Vamos ahora otra vez con el equipo número 2. Equipo número 2, ¿qué pregunta quieren responder y quién quiere participar? Quien guste, ¿eh? Quien guste. Tenemos de opciones a Isaac, a Gerson, a Cristal. Quien guste, ¿eh? Ah, ya, Gerson. Dime qué pregunta te gustaría responder. Recuerden que se pueden ayudar, ¿eh? Quiero la 300 de la fila 3. Vale, vamos con esta. Y dice así: ¿qué significa jamás? Igual, justo en esa parte donde Gina puso definiciones, de ahí tomé estos significados. A ver, a ver. También Isaac ya levantó la mano porque te quiere ayudar, ¿eh? Entonces entre los dos pueden decir. A ver, Isaac, dilo para ti qué significan. A ver, Porque la Isaac. verdad yo no sé. No, está bien, no te preocupes. Jamás significa violencia, rapiña, iniquidad, egoísmo extremo, injusticia y abuso. A ver, vamos a ver. Sí.
Significa bastantes cosas. Puse ahí un ejemplo de algunas: violencia, rapiña, iniquidad, egoísmo, injusticia. Pero Isaac las dijo todas. Muy bien, Isaac, muchas gracias. Entonces, equipo 2 más 300 puntos. Y ya estamos casi en la recta final. Miren, ya nos faltan casi nada de preguntas. Nos falta la columna 3 de 100, la columna 4 de 200 y la columna 5 de 100. Vamos con el equipo número 1 y veo que Ari levantó la mano. Ari, ¿qué pregunta te gustaría responder en esta ocasión? Mm, 4 de 200. 4 de 200, vamos con ella. Dice así, Ari. ¿Cuál es una mejor traducción para la frase "y se arrepintió Jehová"? Pues que, sí, sí, no que se arrepintiera, sino que le dolió mucho en cómo su pueblo, o bueno, su carácter se estaba corrompiendo poco a poco. Vamos a ver. Sí, que le dolió, que le lastimó. Entonces sí, eso es correcto. Ari, muy bien, muchas gracias. Y equipo número 2, necesitamos un participante que se anime para ver si esta serie se empata y tenemos que desempatar, o ya así quedó esto. ¿Alguien quiere participar, chicos? Isaac, Gerson o incluso Cristal. Ah, Cristal, perfecto. Cristal, ¿cuál pregunta te gustaría? ¿Columna 3 o Em, columna 5? la 5. La 5, vamos con ella. Y dice así: ¿cuál era el pensamiento más común de las personas en tiempos de Noé? Los pensamientos de mal. Los pensamientos de mal. Vamos a ver si eso es correcto. Sí, el mal. Muy bien. Entonces, terminamos esta parte con un empate técnico, porque nos queda una sola pregunta. Entonces, para desempatar entre los dos, va a ser de quién me responde más rápido la pregunta, ¿eh? La voy a abrir y sin preguntar, sin levantar la mano, ustedes abren su micrófono y dan la respuesta, ¿vale? Y con eso vamos a decidir qué equipo ganó. Entonces, si se saben la respuesta, inmediatamente abran su micrófono y dicen la respuesta. Por favor, Judith y Gina, me ayuden a identificar por si aquí en mi pantallita no me aparece la persona que responde, quién fue, ¿vale? Ayúdenme con eso, porfa, chicas. Entonces, vamos con la última pregunta para ver cómo desempatamos esta actividad del día de hoy. Y la pregunta en cuestión dice así: ¿qué significa Yetzer Hará? Significa Significa inclinación al mal, egoísmo, egoísmo, deseos deseos, impuros, impuros, romper límites y desenfrenarnos. límites. No, desenfrenar. ¡Ah! Yo lo dije primero. Oigan, chicas, yo no alcancé A a ver, ver piedra, quién papel o Fue tijera. respondió Ari primero. primero, fue Ari primero. Yo escuché y yo vi primero a Isaac. Ok, No. Judith Fue, dice que Isaac. ¿Tú, Gina? Sí, pues Ari primero abrió el micrófono, pero primero habla Isaac y A luego ver, Ari. vamos a ver. Primero vamos a ver si a la ver, respuesta era correcta, ¿no? Inclinación al mal. Sí, digo, aquí lo puse muy sencillo. Ustedes se fueron a poner toda la definición que nos puso ahí Gina, pero la respuesta es correcta. Y Ay, me choca la tos. en esta ocasión, las profesoras me ayudaron a identificar que el que respondió primero fue Isaac. Así que en esta ocasión, por 100 puntos por la mínima, el pero equipo Peter, se lleva es la que actividad. respondieron al mismo tiempo. Camí, aquí yo por eso pedí la intervención de dos personas que no estuvieran en los equipos, para que sea lo más transparente posible. Y esta ocasión me dijeron las chicas que fue Isaac. Entonces, Isaac, tú muy bien. Equipo 2, felicidades. Esta ocasión se llama la actividad. Muchas gracias por participar y espero que les haya gustado bastante. Volvemos contigo, Judith. Muchas gracias por aguantar, por participar. Aquí estamos. No, pues yo creo que con esto damos terminada la clase. Espero que les haya gustado. Muy buena la participación ahí en el Jeopardy. El desempate, como la semana pasada, hemos tenido dos desempates seguidos. Entonces, no Sí. sé si alguien tenga algo que comentar. Y si ya no Yo hay nada más, igual un más. punto. Ya Ujú. se nos iba a olvidar. Nosotros, chicos, y digo ahorita que ya quedamos poquitos, también siéntanse en confianza y también si hablan en la semana con alguno otro de los chicos del grupo, coméntenles que estamos haciendo esta pregunta. Queremos saber si hay algún tema, del cual ustedes quieran platicar. Un tema en general. Queremos saber también si sería bueno, sería sabio, sería provechoso, sería, interesante, incluir de vez en cuando, pues algún tema del cual ustedes quieran platicar en general e intentar verlo lo más bíblico que podamos. Ejemplo, Podría ser ahorita de
¿cómo se dice? Ya que la gente ya empieza con eso de los hombres a ser mujeres y eso, para que... Por ejemplo, ese sería un tema que si ustedes quieren, pues lo podemos proponer. La intención es que ahorita no nos den la lista de temas que ustedes quieran, no, no es la intención. Digo, ahorita Ari, que tenía uno en la cabeza, nos ayuda muchísimo para ver en qué dirección podemos ir, pero a lo mejor lo que les dejaremos de tarea es que durante la semana piensen si hay algún tema del cual ustedes quieran que nosotros platiquemos, y lo que creo que sí podemos hacer es que mandemos ahí al grupo algún mensaje sobre el cual ustedes puedan responder y nos compartan los temas de los que ustedes quieran platicar, temas variados de lo que ustedes gusten. Ujú. Entonces, bueno, quedamos en eso, creo que era el único anuncio, pregunta, Otro, comentario. ahorita se me vino otro a la mente de, por ejemplo, ya que los jóvenes empiezan, ay, es que yo quiero tener novio, es que yo quiero tener novia, podría ser un tema. Claro, también podría ser un tema. Ese también podría ser un tema. Entonces, yo creo que sí, les vamos a poner ahí el espacio para que nos comenten. Digo, ahorita Ari participó bastante, pero si alguien nos quiere añadir algo más, con todo gusto. Y Gerson, fíjate que no tenemos nada en WhatsApp, pero sí tenemos en Telegram. Este, Aquí te dejo mi número, te lo voy a poner aquí en el chat, para que me mandes. Ah, sí, solo el de Telegram. Si no estás, si quieres, mándame mensaje y te agregamos con todo gusto. Ya dejé Ya se aquí. me vino otra, A de ver, que ¿cuál los, otro, Ari? de que los niños ya ves que le pegan a los papás, ya no, También, claro. Eso es interesante. Ay, le compartí el teléfono a Gina, no a todos. En un segundo. Por si quieren, aquí está mi teléfono. Listo. Ese Peter. Se me va. Ahí anoté Se me va. Pero las bueno, chicos, que muchas gracias. Y Gina, perdóname, Gina. Ari, esos tres temas que nos dijiste, con todo gusto, compártenoslos también en el grupo, ¿vale? Y bueno, creo que ahora sí podemos dar por concluido. No sé si quieran agregar algo más, Gina o Judith. no, pues yo ya ahí anoté lo que Ari nombró, o sea, los temas que ella nombró, los anoté ahí como para tenerlos. Igual, si Vale. quieres, yo envío el mensaje al Ah, grupo de súper. Telegram, nivel general, para que a ver, de ahí respondan, nos den sus Sí, ideas. súper. Me agrada. Listo. sí hay más temas en mi cabeza, pero ya no los digo. Mándanoslos, tú no te preocupes. Cero miedo, chicos. Bueno, muchas gracias. Bye, Shabbat Ay, Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos. Bonita Bye, semana. Adiós, Shabbat Shabbat Shalom, Shalom. Shalom. Bonita semana. Bye Bye. feliz bye. Shabbat. Shabbat shalom.